Uno de los temas principales que ha sido noticia en esta semana, en estos días, hablando de nuevas exigencias para los conductores de plataformas. Ese es el tema que queremos plantear con representantes no solamente del sector que se verá afectado, sino también de quienes tienen que hacer, en este caso, cumplir la normativa, las reglas de tránsito también. La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial ha dado a conocer estas nuevas exigencias y hay una preocupación de los conductores también, que son principalmente los que van a ser pasibles de controles y multas si es que no tienen sus registros profesionales de cierto tipo. Por eso queremos hablar de ese tema, así que acompáñenos aquí en el programa. Ya queremos saludar a nuestros invitados de esta tarde-noche. Nos acompaña por un lado el abogado Vicente Capelo, él es director de tránsito de la Municipalidad de Asunción. ¿Cómo le va, director? Muy buenas Bienvenido. tardes, gracias por el espacio para llegar a la ciudadanía y traerles tranquilidad también de paso. Gracias, gracias. Y también está con nosotros el señor Alberto Mesa, él es presidente de la organización Ya es Ley, ya estamos cansados de sus leyes, sería. ¿Cómo le va, Alberto? Bienvenido. Bien, muchas gracias a vos, a tu audiencia, gracias por darnos este espacio para poder aclarar y disipar algunas dudas para los conductores de plataforma y la ciudadanía en general. Espectacular. Quiero empezar con usted, director. Esta ley, ¿qué es lo que pretende hacer, por favor, si puede explicarnos? Ya, tenemos que primero basarnos en lo que está legislado. Es un tema bastante controversial en el sentido de que toca transversalmente temas muy sensibles, como el primer empleo de jóvenes, toca también lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, seguridad en las rutas, tiene que ver con una serie de cuestiones que no se tiene que enfocar solamente en cuanto a los requisitos de expedición de documentación, sino se tiene que tratar desde otro punto de vista. Sí. Si bien la ley exige la categoría profesional A para el manejo de todo vehículo que transporta pasajeros, hoy día esta situación por la que estamos atravesando, donde es imposible identificar a todos los vehículos que están bajo en esa situación de ser vehículos que están trabajando con las plataformas y no poder identificar a los conductores tampoco, porque no tenemos acceso a la base de datos de estas plataformas, hace muy difícil el control en calle. Sí. Es por eso que hasta hoy día no se hacen controles masivos con respecto a esa situación. Esto está normado ya desde el 2019. En Asunción salió una ordenanza, la 227, donde se regula las condiciones en las que los vehículos deben de manejarse en Asunción si es que van a acceder a este tipo de trabajo. Claro, el del transporte de terceros. Exactamente. A partir de ahí sucedieron una cantidad de cosas, vino la pandemia, el país atravesó por situaciones especiales que hicieron que esta legislación, o por lo menos perfeccionar esta situación que estaba desfasada, porque tenemos que entender que la ley 5016 fue sancionada en el 2014 y las plataformas empiezan a aparecer en Paraguay posterior a la sanción de la ley. Sí. Pero si vamos a ver desde el punto de vista de la funcionalidad o de lo que se realiza a través de la plataforma, estaría marcándose dentro de lo mismo que hacen los taxistas y los remises, el transporte privado de interés público. Entonces, la categoría que se aplica es la categoría profesional A. Ok. Y actualmente, ¿cómo están desde el sector de los conductores de plataformas, Alberto? ¿Cómo están trabajando? Algunos tienen ese registro, otros no, tienen, en este caso, la categoría particular. Sí. Hay una diversidad en ese aspecto. En el año 2022 yo recuerdo que había hecho un video en mis redes sociales avisando a los conductores de plataformas. Les sugerí que desde ese tiempo empiecen ya a... te cuento, cuando uno tiene la licencia particular, sí, a los 18 años uno ya puede acceder a la licencia particular, tiene que tener 2 años de experiencia para llegar a la categoría B profesional. Okay. La categoría B profesional es para vehículos de carga hasta 5.000 kilos de capacidad. Cuando uno llega a los 2 años de profesional B, recién puede acceder a la categoría A. Sí. Entonces yo en el 2022 le dije a los seguidores y a las demás personas
de que traten de ir avanzando en sus categorías. Si en el 2022 las personas, muchos me hicieron caso, hoy en día ya tienen la licencia profesional, yo les dije que en cualquier momento va a salir el momento en que se va a tener que controlar esto, porque evidentemente el conductor de plataformas está realizando un servicio de transporte de pasajeros. Y por un lado se entiende la preocupación del Estado a través de la Agencia Nacional de Tránsito de que por lo menos hay que brindarle seguridad al usuario de que la persona que va a llevarle a mi hijo o a mi familia sea un conductor que por lo menos sabe usar el extintor o sabe cómo proceder en un caso de siniestro vial, un profesional en el volante, ¿verdad? Entonces la ciudadanía está más tranquila cuando el Estado regula eso, ¿verdad? Y bueno, y en esa época varios hicieron caso y hay conductores que hoy en día empezaron recién a trabajar, que están con la licencia particular y esa fue la inquietud, ¿verdad? Por eso es que la gente del gremio de plataformas se comunicó con nosotros, con esta organización, a través del señor Basilio Duarte, que es cabeza del grupo, y yo me comuniqué con la señora Susana Medina, que es la directora del Departamento de Licencias. Quiero destacar su amabilidad, la paciencia que tuvo para escuchar nuestras sugerencias, nuestras inquietudes. Estuvimos 2 días debatiendo prácticamente y gracias a la comprensión de ellos, porque nosotros ya teníamos la información de que la Agencia Nacional de Tránsito iba a solicitar a la patrulla caminera que desde este verano ya empiecen los controles. Esa era la información que corría, había una paranoia total y bueno, gracias a la buena predisposición de estas personas fue que la agencia decidió esperar, dar tiempo para que las personas que hoy están empezando a tener, por ejemplo, profesional B, tengan el tiempo suficiente para ganar los años de experiencia que se necesita para llegar a clase A. Pero esto que conseguimos gracias a estas personas, yo quiero aclararle a la gente que es algo temporal. En algún momento esto se va a aplicar, así es que yo vuelvo a dar esa sugerencia a las personas que se dedican a esto, traten de ir subiendo de categoría. Si ya tenés 2 años de particular, accede a profesional B, y cuando tengas los 2 años de B ya tenés que acceder a la categoría A para que uno puedas trabajar tranquilo y 2 tengas la preparación para poder transportar personas, que es la preocupación, ¿verdad? Totalmente, y que es completamente válida también, como decía usted. Ahora, es imposible medir, uno pensando rápido diría que la gran mayoría de los que están trabajando hoy en día en plataformas no tienen todavía esa categoría profesional, ¿verdad? La mayoría no tiene. La mayoría tiene profesional B. Porque hubo una creencia que con profesional B ya se podía trabajar. Lo que pasa es que profesional B no habilita para transportar personas. Habilita para transporte, para manejar vehículos de uso particular personal y transporte de carga hasta 5.000 kilos. No habla de transporte de pasajeros. Y cuando un remis, que es un vehículo privado que realiza un servicio al público, un taxi o un minibús que pues, de repente los fines de semana hace turismo, esas personas tienen que tener licencia profesional A, porque es lo que establece la ley 5016. ¿Y se cuantifica, se puede cuantificar? No sé si con el señor Basilio Duarte tuvieron ustedes la oportunidad de calcular cuántas personas están ejerciendo el trabajo de conductores de plataformas. Según Basilio me había comentado que hay aproximadamente 20.000 conductores de plataformas, de los cuales 5.000 son socios de su asociación, de su federación, en el cual están aglutinados 18 asociaciones. La federación de conductores, pero hay muchos conductores que ni siquiera conocen la federación. Claro, otros que lo hacen de manera intermitente también. Totalmente. Hay gente que se dedica de lleno a eso, hay gente que hace esto fuera del horario de trabajo para ganar un poquito más, pero es bueno que la gente trate de estar informado, de tratar de estar en regla y demás. Claro. Director, ustedes dentro de la Municipalidad de Asunción están haciendo los controles, no masivos, decía, pero hacen los controles, sancionan a quienes no tienen la categoría. Claro, es importante que la ciudadanía entienda en qué situación se encuentra. Los datos que está dando Alberto son muy importantes para poder contrastar la realidad de lo que está ocurriendo hoy a nivel metropolitano, por lo menos, que a nosotros nos interesa desde Asunción. Alberto habla, por ejemplo, de 5.000 socios dentro de una asociación. De una federación. Pero está hablando en realidad de 20.000 usuarios aproximadamente.
Yo tengo entendido que más o menos por ese número, 5.000 o 7.000, estarían funcionando solamente en Asunción. Y si nosotros contrastamos ese número contra la cantidad de taxistas habilitados en Asunción, vemos la gran diferencia y el problema por el que están atravesando los trabajadores formales de taxi, tributando en Asunción, que están capacitados, que tienen ya todos los requisitos realmente como para poder transportar personas en forma segura. Y eso también causa un daño patrimonial a un sector que está siendo afectado, que es el sector de taxistas. ¿Cuántos son los taxistas hoy día en Asunción? Nosotros tenemos habilitado 1.200 taxis, ¿verdad? De los cuales hoy día están funcionando 800. Justamente están disminuyendo el número a consecuencia de la competencia desleal. Tenemos problemas muy graves, por ejemplo, en la zona de la terminal, donde los conductores de plataformas se colocan en las rampas y esperan pasajeros, siendo que ese espacio es de exclusividad para ascenso, descenso de pasajeros y tienen paradas los taxistas. Claro. Entonces, perdón, ahí le quiero interrumpir, director, porque usted decía que trabajen de manera informal genera un daño patrimonial. ¿Por qué? Eso sí puede explicarle a la gente, por favor. Ya, todo transporte, ya sea privado o público, pero de interés público que transporta personas, tiene que estar regulado por el Estado. Uno, al pagar impuestos, al pagar tasas, al pagar todo lo que la municipalidad o el Estado recauda, eso directamente repercute en el mantenimiento de las obras civiles. Sí. Entonces, a medida de que estos trabajadores van en aumento y no están tributando directamente al municipio, están utilizando la infraestructura de la ciudad sin realmente pagar directamente algún tipo de contraprestación por lo que están recibiendo. Entonces, nosotros consideramos en Asunción de que eso es un trabajo informal, ya que nosotros tenemos regulado lo que es el transporte privado de interés público, como son las plataformas, los taxis y los remises, y este sistema de transporte escapa de nuestro control porque necesita un marco legal a nivel nacional. Los Bolt, Uber, claro. ¿Qué tendrían que pagar ellos? ¿Qué tendrían Yo entiendo que pagar que a la están municipalidad? pagando los impuestos, no sé, IVA, me imagino que eso están pagando, pero deberían, por ejemplo, de tener patente de Asunción, si es que trabajan dentro de Asunción, licencia categoría A de Asunción, deberían estar pagando los cánones o los permisos que establece la ordenanza 227 del 2019. Así como le había mencionado, el tema de la pandemia retrasó un poquitito el proceso de formalización de este sector. Ya cuando inició, a través de los reclamos del sector de taxistas, se inició el estudio de este tema. Y luego con la pandemia eso quedó un poquito relegado hasta hoy, que de vuelta a través de una consulta a la directora de licencias de la agencia, esto vuelve a tapete. Es una oportunidad para volver a debatir sobre esto. Quiero aclararle a la ciudadanía que no existe la intención desde Asunción o desde la Caminera de salir a hacer una cacería de brujas. Eso no está dentro de nuestros planes, no hay ningún tipo de operativo como para salir ahora a hacer exclusivamente ese control. Si los conductores de plataforma están expuestos a controles aleatorios, en caso de siniestro, en caso de accidentes, si uno está ejerciendo la función de chofer de plataforma y tiene un accidente y el pasajero recibe algún tipo de daño físico, el seguro puede desconocer la cobertura porque él está incumpliendo con una norma. Claro. Perdón, ahí quería parar porque un poco ese era el temor de lo que decía el director, que se genere esa cacería de brujas justo a fin de año, que es de donde quizás la gente más se mueve, ¿verdad? Se moviliza, sale, hace compras, etcétera. Totalmente. Esa era la preocupación, aparte de que ya corría la información de que se iba a empezar a controlar en el operativo verano de la Caminera. Y cuando es una aplicación por ley es diferente. En el caso de las ordenanzas, por ejemplo, el PMT de Asunción, por ejemplo, te puede controlar y sancionar cuando vos estás alzando a un pasajero en su municipio. Claro. Ahora, si yo vengo con mi pasajero desde Capiatá y le bajo en Asunción, yo no realicé el servicio en Asunción. Entonces el PMT ahí no me puede sancionar. ¿Entendés? Ahora, cuando es una... Ahí te quiero interrumpir, Alberto, porque no es tanto así, ¿verdad? En realidad, eso no está legislado, eso justamente es parte del vacío de la ley.
Eso sí ocurre con el tema, por ejemplo, de los taxis, sí se permite el tránsito de ciudad a ciudad. Pero eso sí está pero eso legislado. sí está legislado. En el caso de las plataformas no ocurre, entonces ese es un vacío. ¿Qué pasa con ese vacío? El PMT entonces puede El PMT, actuar. si detecta que alguien está ejerciendo la función de plataforma en Asunción, lo puede multar. Pero, Porque perdón, no tiene... No Por más hay- de que no subió a su pasajero en Asunción. Eso no se puede comprobar. perdón, No le va a multar por subir un pasajero o por bajar un pasajero. Eso no es lo que está en Claro. tela de juicio. Lo que se está midiendo es si el conductor tiene categoría profesional A o no tiene categoría profesional. Y hoy día están haciendo esos controles. No son masivos, pero lo hacen. Puede que se lleguen a hacer, pero muy esporádicamente, realmente es muy difícil de detectar. ¿Verdad? Perdón, ¿y a qué se exponen? O sea, ¿cuál es la multa si Y la uno multa tiene... por manejar un vehículo con la licencia que no es de la categoría adecuada es una falta grave, de 4 a 10 jornadas. Sea el registro que tenga, Claro. no importa qué categoría No tenga. importa que- ¿implica la demora del Falta grave. vehículo? ¿Cómo? ¿Implica la demora del vehículo? ¿Se puede demorar el vehículo porque tenga otro tipo de registro que no sea la profesional A? En este caso, justamente es una situación particular, porque lo que se haría en todo caso es pedirle al pasajero que baje, se elabora el acta y se suelta el vehículo. Se suelta el ¿verdad? vehículo. Porque al no tener pasajeros se vuelve de vuelta Algo particular. a ser un vehículo particular. Yo quisiera mencionar de que otros municipios tienen otro criterio. El municipio de Capiatá, por ejemplo, tiene el criterio de que como esa legislación es una ordenanza de ese municipio, entonces ellos están facultados, según el punto de vista de Capiatá, por ejemplo, están facultados a sancionar a aquellos que alzan pasajeros en su municipio, que están haciendo el servicio en su municipio. Yo entiendo lo que dice el compañero, ¿verdad? Pero solamente quiero poner en la mesa los criterios de otros municipios, ¿verdad? De que ellos no les sancionan cuando alguien baja el pasajero ahí porque el servicio no lo concretó en ese municipio. ¿Y cómo comprueban lo que decía el director? Y es más o menos que si vos alzás a un pasajero y el PMT te vio, ahí te puede pedir tu licencia clase A y ahí estás en Pero falta. Ese es el criterio de Alberto, ellos. yo creo que esa es una interpretación errada que estás dando. No, sí. Porque en realidad no se está penando la actividad. Lo que se está controlando es la capacidad del conductor para estar al mando del vehículo. Claro, pero Totalmente. Al igual que Asunción, Capiatá y otros municipios exigen la categoría A Sí. para manejar. Eso es lo que se controla, no dónde le levanta o dónde le baja. El problema, Vicente, está en que la ordenanza legisla en un municipio. Ya, pero La en tu ordenanza... municipio, si vos estás ejerciendo, ¿verdad?, un trabajo, si vos sos taxista de Villa Lisa y llegás a Asunción en un taxi de Villa Lisa y yo te hago el control bajo el viaducto en Cuatro Mojones y vos tenés categoría particular o profesional B, yo te voy a multar. Eso sí, totalmente, porque por más tiene que que ser vengas de clase Villa A. Lisa. Y lo Eso mismo porque tiene que ser ocurre. clase Esa es la idea. Sí. Que vos tengas la documentación adecuada, Eso- no importa dónde alzás el pasajero. Claro. Eso, Ahora- eso es, Vicente, porque está legislado por la ley nacional. Ahora, ahora, por ejemplo, no se está todavía aplicando la ley, se está aplicando las ordenanzas. Eso nomás es para aclararle la duda a la ciudadanía y a los conductores. Cuando hay municipios, por ejemplo, Encarnación, por ejemplo, le cobra una tasa a los trabajadores de plataforma, una habilitación especial, pagan un poquitito más como un taxi y ellos trabajan tranquilos dentro del municipio. ¿verdad? ahora, ¿cómo se comprueba? Porque es muy fácil cuando un vehículo tiene el ploteado de la marca, cae de maduro, ¿verdad? Pero hay muchísimos vehículos que no tienen ese ploteado, que no tienen ninguna identificación. Máximo la gente de manera popular es porque tiene el soporte del teléfono puesto, pero yo puedo tener el soporte de teléfono puesto y no ser precisamente conductor o conductora. O uno te puede decir, no, en realidad se bajó de acá al lado mi mamá y la que va atrás en realidad es mi hermana, no, es mi pasajero. ¿Cómo se controla eso, director? Justamente ahí ¿Cómo está se comprueba en realidad? Ahí está el tema. Justamente ese es el inconveniente por el cual no se hacen los controles. Nosotros somos responsables de la seguridad de la ciudadanía. Si es que llega a ocurrir algún tipo de incidente grave y se detecta que es un conductor de plataforma, es un chico de 18 años que quitó la licencia hace 2 días, ¿quién va a ser el culpable directo? El Estado por no velar por la seguridad de los pasajeros al no controlar la capacidad de un conductor que está llevando personas en forma laboral, ¿verdad?
Entonces, como nosotros tenemos esa responsabilidad de velar por la seguridad de los ciudadanos, nosotros necesitamos regular esa situación a través de una ley nacional que obligue a las plataformas a exigir como requisito para la inscripción de los conductores las categorías que la ley exige. Es ahí donde está el tema. El problema es que las plataformas empezaron a funcionar y se registraron como medios de comunicación. O sea, es como una plataforma... ¿Como medio de transporte? No, es como una plataforma de conversación, es como WhatsApp, es como una aplicación. Claro, una aplicación donde yo y Alberto nos comunicamos. Alberto me propone llevarme su vehículo y yo le pido llevarme del punto A al punto B. Sí. Entonces, como no está registrado como una empresa que ofrece servicios de transporte, en su momento escapó a ese control, establecieron las normas de funcionamiento en forma independiente, cada una de ellas establecieron sus propios criterios de ingreso a la plataforma y eso hizo de que nosotros desde el sector local, desde el sector municipal, no tuviéramos la fuerza legal como para poder intervenir en ese proceso hasta hoy. En síntesis, empezaron a operar antes de que existan las leyes para regular. Exactamente, eso fue y eso ocurre en todos los países, ¿verdad? Porque es una ficción que ellos utilizan para poder justamente operar de esa forma. Por supuesto, a la plataforma le favorece que haya mayor cantidad de usuarios, de choferes y de vehículos operando porque la recaudación es mayor. Claro. Pero nosotros como Estado estamos obligados a velar por la seguridad del ciudadano. Entonces, nos encontramos ante una situación donde hay chicos de 18 años que quieren trabajar, pero no tienen la expertise necesaria como para poder trasladar a personas bajo su cargo. Entonces, por más de que todos tengamos derecho a un trabajo digno, no todos estamos capacitados como para ejercer una labor específica. Sí. En este caso, dejar la vida de un tercero en manos de un chico que apenas está empezando a manejar es un peligro latente. Entonces, eso, doy un ejemplo. Sí. En otros países, cuando uno obtiene una licencia, en España, por ejemplo, uno tiene que esperar 1 o 2 años para poder acceder a las carreteras o a las rutas nacionales. Uno solamente puede manejarse en el ejido urbano y no puede trasladarse en las carreteras porque es un conductor novel. Sí. Entonces se entiende ahí, como un ejemplo claro, de que un conductor tiene que pasar, aparte de saber mover el vehículo, por un tiempo X para tener la experiencia necesaria para poder enfrentar ciertas situaciones. Pero volviendo nomás a mi pregunta anterior, director. Ahora mismo ustedes enfrentan ese problema de que no solamente con el tema del registro de conducir, no hay otra forma física comprobable de que sea un conductor de plataforma. Claro, y ese es el problema principal. O sea, no pueden comprobar. Es casi imposible. Queremos seguir hablando de este tema. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta continuamos con ambos. Sí, es que son las 19:38, continuamos aquí en Puntos de Vista hablando un poco de la ley de tránsito que debe ser aplicada en términos generales y a nivel país y la preocupación también de los conductores de plataformas porque tienen que adecuarse y tener el registro profesional A para conducir y transportar pasajeros. El señor Alberto Mesa, que es presidente de la organización Yascalate, estábamos hablando antes de la pausa acá, el director Vicente Capello decía algo muy cierto. El tema plataforma se ha convertido en una salida rápida laboral de jóvenes de 18, 19 años que terminan sin tener todavía esa expertise suficiente manejando un vehículo, ¿verdad? Y esa es la preocupación del Estado, del gobierno, ¿verdad? De que jovencitos de 18 años estén al mando de un vehículo que transporta a tu familia. Sí. Uno no sabe si ese joven empezó a manejar. No se sabe si esa persona está capacitada para, como dije al principio, si sabe usar un extinguidor por lo menos. Claro. Esa es la preocupación realmente. Y vamos a ver qué mecanismos buscan ellos para subsanar este tema. Nosotros entendemos perfectamente de que el conductor tiene que ser profesional. Ahora el tema es que se abrió la brecha desde un principio, como dijo Vicente, y empezaron a trabajar ellos por su cuenta. Entraron miles de personas sin tener la capacitación real y eso ahora hay que ver cómo solucionar, ¿verdad? Claro, porque hay una, perdón Vicente, perdón Alberto, hay una cuestión también social acá de fondo, que el joven no encuentra otra oportunidad laboral y necesita de por ahí
estudiar y poder trabajar también, y muchas veces trabajar en las plataformas le permite eso, ¿verdad? Sí, hay gente que paga su estudio con eso. Por eso. Y es preocupante. Hay justamente una pregunta que le quería hacer a Vicente, de parte de seguidores, de que los jóvenes están preocupados porque para llegar a clase A hay dos requisitos: tener la experiencia de 2 años con particular y profesional B, y aparte tener 24 años cumplidos. Y hay jóvenes que preguntan si habría posibilidad, si se modifica la ley, de dar la posibilidad de a los 22 años, o sea, a los 18 particular, 2 años después a los 20 profesional B, y 2 años después ya que se le pueda otorgar la licencia para trabajar exclusivamente en vehículos de plataforma, no en colectivo, no en taxi. Esa es una de las preguntas de los seguidores, ¿verdad?, que te traslado a vos. Sí, ¿qué opinás vos sobre eso? Director. Yo creo que la ley no dice 24 años, Alberto. La ley 5016 y la ordenanza de ustedes dice 22. Nosotros establecemos simplemente los años por categoría como requisito, o sea, 2 años de particular para acceder al B y 2 años de B para acceder al A. Y eso se cumpliría a los 22 años. Entonces los jóvenes de Asunción sí van a poder a los 22 años tener la licencia clase A. Porque la 5016 dice... Creo que no estoy equivocado. ¿Tenés la ley ahí a mano para poder...? A mano no tengo, pero sí dice de tener 24 años cumplidos para acceder a clase A. La ley 5016 establece eso. Ahora, acá hay también una problemática de fondo que decíamos, no solamente desde el aspecto de la falta de empleo para los jóvenes, director, también el sistema del transporte público. Sí. Teníamos constantemente esos problemas aquí mismo en Asunción, y la gente tiene que optar porque ya no pasan colectivos en su barrio por tomar algún tipo de aplicación de plataforma, ¿verdad? Así mismo, este tema es muy complejo. Justamente en Asunción ahora estamos atravesando por una situación muy particular. La línea 16 ha dejado de funcionar hace unas semanas. Nosotros teníamos anteriormente 9 permisionarias internas de Asunción que hacían ese trabajo de la cobertura de la mayoría de los barrios. Y eso, a medida de que fue avanzando el tiempo, esas empresas fueron o migrando al Viceministerio de Transporte detrás del subsidio o fueron desapareciendo porque el costo del pasaje no cubre la operación de lo que ellos realizan como operativa en los redondos. Entonces, ese desfasaje en cuanto al pasaje y el costo operativo hace que el transporte público se encuentre en una situación de crisis hoy día. Nosotros en Asunción, en la Dirección de Tránsito, tenemos un plan de adecuación de transporte público, donde nosotros proponemos un sistema totalmente diferente al que conocemos hoy, aplicando el sistema troncal alimentador con el pasaje integrado, que va de la mano con la Rectoría de Transporte que propone el Viceministerio de Transporte, y el MOPC. Ahora están, creo que, en tratamiento los últimos días ya para que se aprueben diputados, y esa ley de rectoría nos va a permitir poder trabajar más de cerca con el MOPC y el Viceministerio para aplicar este nuevo plan. Pero en esa situación de emergencia nosotros hoy estamos proponiendo un reajuste temporal del pasaje en Asunción a 3.400 para que esas empresas internas de Asunción puedan seguir operando hasta tanto ese nuevo sistema se implemente. Entonces, esto es realmente un problema muy complejo. Una cosa ocasiona otra. La falta de transporte ocasiona que la gente tome la alternativa de usar las plataformas. Sí. Hoy día las plataformas constituyen una forma de traslado muy importante, por lo menos para el asunceno. Y otra vez una fuente laboral, una salida rápida para jóvenes. Pero sobre toda esa situación otra vez está el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la seguridad en cuanto a la seguridad que tenemos que tener en el tránsito. En las calles, claro. Y un interés choca con el otro. Entonces es un tema muy delicado, como dije al principio, que hay que poner sobre la... Esta es una oportunidad para abrir el debate y empezar a tratar esto en forma seria y ver alternativas. Claro, decíamos en la pausa también, de esto, no sé si hay el dato, de estos 20.000 y pico que son en total los conductores de plataformas, ¿cuántos serían los famosos que están en motocicleta? Básicamente uno conocido, Motovolt, ¿verdad? Sí.
No se tiene el dato discriminado, ¿verdad? No, en la asociación La de la federación tengo entendido que no están los motobol. Es la información que yo tengo. Así es que yo no sé si ellos tendrán alguna organización aparte, ¿verdad? Pero sí me di cuenta a través de las redes sociales que hay un aumento increíble de cantidad de conductores de motobol. Por eso, porque las motos tienen una sola categoría de registro. Sí, ese es otro inconveniente. Por eso acá estamos hablando de muchos temas que son transversales al tema de plataforma. Sí, es una cuestión también que hay que poner sobre el tapete el tema de las categorías de licencia que establece la ley. Sí. Habría que hacer una revisión de estas categorías y ver categorías intermedias que permitan un acceso más rápido a este tipo de trabajos, ya sea como chofer de plataforma o de taxis o de colectivos, que tengan que los jóvenes tengan un ingreso mucho más rápido a ese mercado laboral. Se tendría que potenciar mucho el tema de la enseñanza en escuelas de conducción. Tendríamos que invertir en eso también para tener profesionales al volante más capacitados. Claro. Yo sé que la agencia está trabajando arduamente con las escuelas de conducción, pero uno de los problemas principales por lo que está atravesando ese sector de educación, que son las escuelas, es que solamente las categorías profesionales tienen el condicionante de obligatoriedad para pasar por esas escuelas. Entonces, invertir en la infraestructura de una escuela, comprar los vehículos para la enseñanza, el mobiliario, los profesionales que enseñan, es una inversión muy grande que no recibe contraprestación por el volumen de gente que va a hacer los cursos. Sí. Si es que en algún momento se modifica la ley y se establece, como en todos los países, la obligatoriedad de pasar por una escuela de conducción desde la categoría particular, yo creo que eso haría de que el sector de escuelas invierta más, haya más interesados y tengamos también una mejor educación para conductores y todos pasemos realmente por un tiempo de educación real. Para ir cerrando nomás, porque lastimosamente se nos acaba el tiempo, estábamos acá leyendo el artículo 22 de la ley 5016/14, dice 25 años para la licencia de conducir profesional superior. Y 24 y haber tenido un año la licencia profesional clase A. Sí. Y 24 años para la licencia de conducir profesional clase A y haber tenido por 2 años la licencia de conducir categoría clase B. Alberto, algo para ir cerrando nada más, porque ya nos quedamos. Y para ir cerrando me gustaría hacer una pequeña conclusión. Entonces, en Asunción el criterio es que no solamente cuando se alza pasajero, sino cuando uno está haciendo el servicio, entonces está en falta si no tiene clase A. Sí, porque lo que se persigue es la licencia que porta el conductor, no donde levantó el... Y ahora mismo, perdón, los controles no son masivos, no son a mansalva, pero ustedes le instan también a la gente a que hagan su cambio. Categoría. Entonces, Asunción no hará ninguna cacería en contra de los conductores. Nosotros no tenemos ninguna intención de salir a controlar eso en forma masiva, no es lo que hoy día estamos persiguiendo. Pero sí de forma aleatoria. Pero sí podría llegar en algún momento, caer en forma aleatoria, por ejemplo, conductores que están infringiendo ya exageradamente alguna norma de circulación. El problema está en que, por dar un ejemplo, estos conductores de plataforma muchas veces te estacionan en cualquier lugar, te estacionan en doble fila, te estacionan en lugares indebidos para alzar y levantar pasajeros, te paran a media cuadra, crean situaciones muy incómodas en el tránsito. Entonces, si un inspector ve una maniobra muy forzada y detecta que es un conductor de Volt, puede intervenir. Y si uno por la maniobra y dos al detectar que es un Volt dentro del procedimiento por la maniobra que realizó, por supuesto va a tener la infracción también a su nombre por no tener la licencia habilitada. Perdón, reiterar nada más, ¿cuánto es la multa, decía, por no tener la licencia? Falta grave, de 4 a 10 jornadas. Otra cosita, último para cerrar, los extranjeros que vienen a Paraguay a trabajar solamente pueden acceder a la licencia particular. Y me preguntaron qué pasa con ellos que quieren trabajar en las plataformas y no pueden tener clase A. Porque son muchísimos. Acá tenemos que tener en cuenta de la situación migratoria de la persona. El extranjero cuando viene a Paraguay tiene que atenerse y tiene que cumplir las normas paraguayas. Sí. Si es que el país de donde proviene no tiene un convenio de canje con Paraguay, no se aplica la reciprocidad. El caso, por ejemplo, con España, con Chile, con Ecuador ahora, tenemos convenios de canje donde permiten canjear la licencia por la misma categoría del país de origen.
Pero si proviene de otro país donde el paraguayo que va tiene que iniciar desde la categoría Nobel para adelante, el extranjero se encuentra en la misma situación. Pero sí tiene posibilidad de llegar a clase. Claro, siempre va a tener posibilidad. Otra última pregunta. Tenemos un poquito de tiempo. Quizás esas preguntas ya podamos ir también haciendo detrás de cámaras, lastimosamente. Gracias, director. Gracias muchísimas gracias y las disculpas del caso, porque el tiempo es voraz en televisión. No hay problema. Gracias a ustedes. Solamente que la ciudadanía hace preguntas y sería bueno al aire, pero yo entiendo el tema del tiempo también. Mil disculpas solamente por eso, porque nos estamos quedando ya muy apretados y tenemos todavía que hacer una pausa más. Ya venimos. Por eso nomás, discúlpame, porque estamos...